¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy, el primer tema con el que arrancamos es fracciones. Bien, como primer punto, tenemos que definir qué es una fracción. Una fracción es una porción de algo que denominamos entero o todo. Pero también es muy importante, al momento de ver una fracción, de escribir, por ejemplo, 2/5, que en realidad lo que yo estoy mostrando acá es básicamente la división entre dos números. 2 dividido 5. Por lo tanto, si a mí me preguntan qué es una fracción, yo puedo afirmar que es una división. Luego de haber definido a la fracción como una división, es importante decir que generalmente esas divisiones no nos dan como resultado un número entero. ¿A qué le llamamos números enteros? Números enteros son tales como 1, 2, 3 y así sucesivamente. Cuando yo escribo una fracción, 2/3, ya dijimos que es la división, 2 dividido 3. Como división, como resultado, no voy a obtener un número entero. Ahora bien, yo recién dije generalmente. Resulta que podría plantear una fracción de este tipo. 3 dividido 1. Y si yo digo 3 dividido 1, ¿el resultado cuánto es? 3. Significa que en este caso, que expresé un número como una fracción, su resultado sí me dio entero. En una fracción tenemos diferentes elementos. Podemos identificar al valor que se encuentra por arriba, que le llamamos numerador, al valor que se encuentra por debajo, que le llamamos denominador, y al elemento que lo separa, que lo llamamos línea de fracción. ¿Sí? Gráficamente, podemos decir que el denominador representa la cantidad de porciones en las que vamos a dividir a ese entero, ¿sí? Y el numerador son la cantidad de porciones que vamos a tomar de ese entero que está particionado. Vamos a ver un ejemplo. En una fracción tengo numerador, denominador, línea de fracción. El denominador dijimos que representa la cantidad de particiones que le hicimos al entero. Es muy importante tener en cuenta que cada una de esas particiones es exactamente del mismo tamaño. Entonces, si yo tengo un entero, según mi denominador, está particionado en 5 veces, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 partes que cada una son iguales entre sí. Y según mi numerador voy a tomar 4 partes de ese entero. Por lo tanto, eso que yo tengo ahí es una representación gráfica de esa fracción. Tenemos diferentes tipos de fracciones. Prestemos atención acá. De repente leo la fracción de arriba y dice 2/5. Leo la fracción de abajo y dice 5/3. ¿Dónde está la diferencia? Resulta que en la primera fracción el numerador es más chico que el denominador. Y en la fracción de abajo, el numerador es más grande que el denominador. Bien, a la primera la vamos a denominar fracción propia. A la de abajo la vamos a denominar fracción impropia. Por lo tanto, cuando yo me encuentre con una fracción cuyo numerador es menor que el denominador, le vamos a llamar propia. Si ocurre lo contrario, le llamaremos impropia. Ahora bien, ¿cómo representamos una fracción impropia? Ok, dijimos, tengo una fracción impropia, en este caso 5/3. Dijimos que el denominador nos indicaba la cantidad de partes en las que está dividido el entero. Y el numerador la cantidad de partes que voy a tomar de ese entero. Y resulta que si tengo que tomar mayor cantidad de partes de las que tengo, eso significa que gráficamente
me hace falta más de un entero. Con lo cual, por ejemplo acá, dibujo el primer entero, tomo todo, las 3 partes, y resulta que me faltan 2 todavía para completar las 5, con lo cual vuelvo a dibujar otro entero y tomo las partes que me faltan. De esta manera, ¿sí?, queda representada, por ejemplo, esa fracción impropia. Y para que tengamos en cuenta, siempre que tenga que hacerlo, va a resultar en que voy a tener más de un entero para poder tomar las partes que me dice el numerador. De haber identificado cuándo una fracción es propia y cuándo es impropia, vamos a ver cómo lo aplicamos. Un ejercicio clásico es poder ubicar en la recta numérica diferentes fracciones. Importante a la hora de graficar la recta numérica que tengamos en cuenta de que cada uno de los espacios tiene que ser iguales entre sí, de exactamente como lo tenemos en la regla que utilizamos en clase. Ahora bien, tenemos por ejemplo 4 fracciones: 1/4, 3/2, 7/3, 3/10. El primer paso es poder identificar cuáles de ellas son propias y cuáles son impropias. Habíamos dicho que una fracción propia es aquella donde el numerador es más chico que el denominador, ¿sí? Entonces, si repaso las 4 fracciones, puedo decir que 1/4 es una fracción propia y que 3/10 es una fracción propia. Lo que significa, en este caso, que 3/2 es impropia y 7/3 también lo es. Tomamos dos de las fracciones que estaban escritas, 1/4 y 3/2, las representamos gráficamente cada una de ellas. Acá tenemos representados 1/4, acá tenemos representado 3/2, y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Dijimos, fracción propia, fracción impropia. Siempre que tenga una fracción propia, en donde, repetimos, el numerador es menor que el denominador, en nuestra recta numérica siempre va a estar ubicada entre el 0 y el 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que si esto representa al entero, o sea, representa a un entero, yo estoy tomando menos de lo que representa el entero completo. ¿Sí? Significa que en mi regla o en mi recta va a estar entre el 0 y el 1. De la misma manera que yo al entero acá lo particioné, ¿sí?, en este caso en 4 partes, voy a hacer lo mismo en mi recta. Entre el 0 y el 1 voy a dividir. Resulta que ahora también yo tengo 4 partes entre el 0 y el 1. Según mi representación, yo tomé una. Significa que 1/4 va a estar ubicado en la primera partición. En el caso de la fracción impropia, también representada, dijimos, mi numerador es mayor al denominador, me va a hacer falta más de un entero para poder representarlo, como ocurre acá. Este entero que está completamente tomado representa justamente un 1, ¿sí? Un entero. Y resulta que del entero que sigue, tome solamente la mitad. Este 1 es justamente el espacio que hay entre el 0 y el 1 de nuestra recta. Con lo cual, si nosotros tenemos que ubicar el 3/2, va a estar entre el 1 y el 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese entero está representando ese 1. ¿Sí? Y el entero que sigue, que sería entre el 1 y el 2, solamente está tomado una parte, o la mitad, porque yo lo voy a dividir tal cual lo dividí al entero en la representación gráfica, significando que 3/2 se encuentra en ese lugar. Llegamos hasta acá con el primer video. Definimos qué es una fracción, vimos los elementos,
diferenciamos cuándo una fracción es propia y cuándo una fracción es impropia, y también cómo representarlas en la recta. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y nos vemos en la próxima clase con el